Le estamos dando la bienvenida a las estudiantes del NRC 10568 del curso Prácticas de Observación 2. Me alegra encontrármelas, me alegra que ya estén por acá. Espero que la canción les haya gustado. ¿Y cómo se han sentido? ¿Se fueron? Hola, profe, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo les va, Laura y Juliana? ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, Muy bien. gracias a Dios. Bueno, me alegra muchísimo y ojalá que les haya ido bien en su semestre. Hablar varias cositas antes de que empiecen a socializar sus cartografías sociales. Ay, mira qué bonito, ¿no? Socializar sus cartografías sociales. En el foro de novedades les he subido varias informaciones. La primera que tiene que ver con el tema del grupo de danzas, el grupo de teatro, el grupo de música. No sé si hace 8 días les había comentado sobre esos grupos. ¿Me recuerdan? Bueno, gracias Laura. Entonces, importante motivarse. Las que no alcanzaron a inscribirse, pues esperar ahorita, yo imagino que en la matrícula o les abrirán nuevamente las inscripciones para que aprovechen estos grupos que la universidad les tiene, ¿no? De igual manera, la actualización, yo no sé, lo que sí no les hablé fue lo del concurso de llamada del padre Rafael García Herrero sobre la matrícula. Bueno, entonces espero que ya se estén preparando, hoy que salen a vacaciones, entonces se preparen ahí esas diapositivas, pues yo les recomendaría, no se queden solamente con esa información que está ahí, que son como 3 diapositivas, sino que busquen por allá lo que hicieron ustedes de cada un minuto, lean, miren el tema de los videos del padre, buscar información para que pues, no sé, una llamada que les hagan y de pronto el 1, el 2%, el 3%, pues sirven, ¿no? De descuento en torno a la matrícula. Eso es bien importante. La otra que era el tema de la información financiera, de la cuestión de los pagos, de los descuentos. También, no sé si la coordinadora Nancy nos vaya a acompañar esta noche. Ella está haciendo ruta por todos los salones. ¿Donde usted ya ingresó? Sí, profe, ya ingresó a la 1:30. Nos dio la Bueno. información, nos hacían un ¿En cuánto? 20% de descuento. Juliana, pero ese Y 20% de descuento es además del 35%. no, ella lo que dijo fue que se da un 20% de descuento si uno pagaba, o sea, de contado, sí, en efectivo, que le daban el 20% de descuento. Si pagaban por la cooperativa, le daba como que el 10% de descuento si uno lo pagaba por la cooperativa, y aparte de eso les estaban dando un 5% de descuento. No recuerdo por qué fue que dijo el 5. El 4 por el pronto pago. El 4. Ella dijo el 4. El 4 es. Pero de Laura, con treinta y cinco gusto. por ciento no, no sé, no dijo nada. Es que según el webinar que hubo con el vicerrector académico del lunes pasado, antepasado, eso está en Microsoft Stream, si ustedes buscan webinar vicerrector académico Santanderes, ahí está el video, y él en esa, que estaban los estudiantes, habían como unos 600 estudiantes, yo no sé si alguna acá asistió, él nos hacía referencia de que el semestre, la verdad es que el semestre vale como 1.800.000. Y colocó el ejemplo propio de licenciatura, creo que valía como 1.800.000. Sobre ese 1.800.000, la universidad sin pandemia y sin nada, normalmente les da el 35% de descuento, Juliana.
Lo que pasa es que tal vez ustedes Ah, esa sí, información, profe. Sí, ella nos explicó eso, que normalmente el semestre valía como 1.800.000, que con ese descuento quedaba en lo que estábamos pagando, que era 1.100.000 algo, bueno, redondeando 1.200.000. Aparte de eso, es el 20% de descuento. bien, imagínense. Yo les puedo decir que universidades como un diminuto, con un semestre en alrededor del 1.200.000, partiendo, ya les digo, del solo descuento del 35%, que lo decía el vicerrector, yo no lo sabía, que normalmente de semestres atrás la universidad les da el descuento del 35%. ¿Por qué? Porque el semestre en realidad vale 1.800.000. Lo que pasa es que ustedes en el recibo les sale como 1.300.000, pues porque ya está ese 35, ¿eh? Ahora, a partir de ese 1.300.000, entonces muy bien, lo que está, no acaba la información Juliana con la coordinadora Nancy, que les van a dar el 20, entonces eso está ahí en el foro de novedades, está la fotico, yo la subí, que dice algo de plan de pago, algo así, matrícula financiera, algo así. Entonces, ahí dice que el 20%, pues imagínense, el 20% sobre 1.300.000, pues son cuántos, vienen a ser que 60.000 pesos. ¿Cuánto es 1.300.000? Ah, no, dos. ¿Cuánto es el 20 de 1.300.000? ¿Cuánto es? 2 por 13, sí, vienen a ser, serán 260. ¿Cuánto será? Sí, el semestre normalmente, bueno, pues es como 1.200.000. No sé si de pronto pues vaya a subir y a eso le hagan el descuento, ¿sí? Pero pues normalmente yo haciendo lo que eran las cuentas quedaba en, espérame, ya le digo, 960. Claro, esas son mis cuentas están ahí en 900.000 pesos, 960. Entonces, motivación, hágame el favor, porque sí me daría muchísima tristeza y entonces yo perdería aquí mi curso porque yo a ustedes les he insistido la parte de reconocer los contextos, de reconocer la realidad. Y eso ustedes hecho, yo les decía, van a durar 10 años. La cuestión laboral y la estabilidad otra vez y volver al equilibrio, porque eso es un problema que es de macroeconomía. Eso no es de la economía mía de la casa de la leche y el pan, no. Eso es un problema de macroeconomía con el calentamiento global, con las energías renovables, ¿ve? Y pues ahí está el tema del mundo del conocimiento, de la investigación, ¿ve? Yo calculo que tal vez 10 años se volverá a tener un equilibrio de la economía, porque la economía se movió tremendamente. No sé por qué dio la pandemia, no sé por qué. Pues les digo, eso dentro de 10 años lo sabremos, ustedes lo tendrán en sus investigaciones y lo leerán qué fue lo que sucedió ahí, porque sí era surgido. ¿Ve? Le damos prioridad a la vida, economía, parte laboral, pues porque la vida no. La cuestión familiar está grave en las casas. Ya la gente está reventada en las casas, que venían mal. Entonces, imaginen ustedes un tipo bien agresivo. Miren el solo tema de feminicidio, de violencia intrafamiliar. Miren el solo tema de las mujeres maltratadas, cómo se ha disparado. Eso tiene que ver con eso. ¿Eh? Entonces, no, esa cuestión económica, mis amigas, se nos sale de las manos. Hagan el esfuerzo, ya les digo, universidades que tengan los estudiantes con todo lo que los tienen a ustedes, con grupo de danzas, con grupo de música, con grupo de teatro, con el profesor José Manuel, ¿cómo es que se llama? Esto, la biblioteca. Uy, la biblioteca es de todas las bases de datos que hay en la biblioteca.
todo el tema de asesoramiento, acompañamiento docente que tienen, esta cuestión del bienestar universitario, bueno, todo esto, estas plataformas, eso vale una plata, eso vale una plata. Yo a los padres me les quito el sombrero. Yo sí entraría a pensar que los padres no tienen la que utilizar, ahora regalando unos computadores a un poco de estudiantes que le dieron computadores ahora y mercados. No, un trabajo social increíble. Yo me les quito el sombrero porque imagínate, matrícula sobre 1 millón de pesos. Yo no sé, si quieren busquen en el mercado y verá que pues yo, semestres en 1 millón de pesos no creo que se consigan. No creo en Colombia. Y pues ahí está como el agradecimiento, ¿cierto? Oiga, venga, a mí me están dando la oportunidad de estudiar y pues me siento, ahora, eso tiene que ver con este curso, los informes y en las diapositivas. Me siento muy agradecida con estas salidas, veo que me siento identificada con lo que estoy haciendo, veo que vale la pena los niños, veo que, ¿sí? Entonces, pues si yo siento la vocación, pues la cuestión económica debe quedar en un segundo plano y hacer el esfuerzo. No se dejen convencer, no escuchen al profesor José Manuel. Si algo le ha de servir la experiencia que tengo en la vida. Yo estas situaciones, mis amigas, he pasado por más de 3. Escuelas, que, bueno, diferentes cosas que surgen, que son políticas, económicas que surgen. Y ahí que días asistía Miguel de Subiría. Miguel de Subiría es un pedagogo, psicólogo de Bogotá que dirige muchos años, bueno, tiene la investigación con el tema de las inteligencias y la parte de la cognitiva. Y lo decía que días, citaba a Charles Darwin, decía, tenemos que retomar a Charles Darwin en el siglo XXI por la cuestión de sobrevivir, de la sobrevivencia de las especies. A ver, le coloco 5 a la que me diga Charles Darwin qué decía de que quienes sobreviven. ¿Mm? ¿Fue? Dime. Sobreviven los que se adaptan mejor al cambio. Esos son los que sobreviven. Muy bien, Laura. Los que se adaptan al cambio, mis amigas. Y uno tiene que llevar muchísimo ese pensamiento. Y la toma de decisiones va a ir relacionada. Si yo en mi pensamiento, en mis reflexiones, soy capaz de adaptarme a este nuevo mundo, porque el mundo está cambiando. Eso no lo digo yo, lo dicen ahorita, esta semana asistí como unas 2 conferencias que nos programó Uniminuto. El padre rector de Uniminuto, el padre Harold allá en Bogotá, participó de un panel con varios rectores, entre esos el de la UNAM, entre esos el de la Universidad de Buenos Aires de Argentina, uno de Uruguay, donde plantean, y el otro se me escapa de donde, Guatemala, donde plantean la cuestión de adaptarse al cambio también, y todo el tema de la virtualidad. Hay uno de un profe de la Pontificia en otra conferencia que hubo otro panel. Uy, qué tipo tan duro. Dándonos educación virtual que nos servía, que era regular, que no, terrible, nos dio duro, el viceministro de Educación que estaba en ese panel, sí le dijo, no, profe, disculpe, usted le merece unas disculpas
a las universidades que tienen. No todos los estudiantes tienen una formación regular, digo, algunos, digo, y eso se ve en las pruebas saber, digo, efectivamente, en Saber Pro, pero la mayoría tienen unos proyectos muy llamativos y muy interesantes. Marca Uniminuto, mis amigas. Marca Uniminuto. Los proyectos que realizan los estudiantes de Uniminuto, que he tenido la oportunidad de conocer más de 3 en fundaciones de colegios, uy, eso no lo hacen los de Harvard, ni los de allí, la universidad. No, 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 porque esa gente tiene esos contextos allá del Country Club en Bogotá y el Estrato 8, ¿ve? Eso es lógico y nosotros acá en este curso sí que le he insistido yo en el tema de los contextos, de esa parte socioeconómica, sociocultural. Entonces a nosotros nos tocará dedicarnos así, las que, a ver cuántas asistieron al seminario de investigación de esta mañana, vamos a rajarlas y les colocamos uno. ¿Cuántas asistieron? Ahorita, el de las 10, de las 11. Nancy, Juliana, muy bien. Nancy, cuéntenos, ¿qué aprendió? Bueno, profe, pues yo entré en un primer momento a algo del COVID-19, algo de Uruguay, Sí, pero yo me salía porque yo creí que eso no era. Entonces, nuevamente ingresaba ahí, después se me cayó la red, pero alcancé a ver algo de lo que era el reintegro del trabajo, el COVID-19. Luego hubo una ponencia de una profe de Chile, perdón, de México, sí, sobre unas, empresa, señor, empresarial. sí, unas estadísticas de cómo manejar la parte financiera sí, en las empresas. Eh, Después pude ingresar a lo de las ponencias de los proyectos de Sí, investigación. Vi uno de unas niñas que trabajan en Happy House, creo que ujú, fue un colegio privado, donde ellas trabajaron unos proyectos con los niños. Uno fue sobre la vida marina, los animales marinos. Creo que era el proyecto, lo llevaron hacia la parte investigativa, los niños hicieron actividades de investigación. Pues vi varios, profe, dentro de esos, y vi también algo de una ponencia de unas niñas sobre, bueno, escuché, sobre que trabajaban en inclusión de un niño de inclusión en un colegio, también cómo podían estimular a los niños con inclusión, con necesidades educativas, y ya. muy bien. Gracias, Nancy. Sí, señor. Juliana, ¿a cuál asistió? Profe, yo ingresé donde estaban lo de semilleros. Sí, Estaban pues hablando unos estudiantes acerca de unos proyectos. eh, Recuerdo uno que era de psicología, bueno, no recuerdo bien el nombre, pero era de psicología y lo estaban trabajando ahí mismo con personas de la universidad, con estudiantes del Uniminuto. Esto fueron varios proyectos en sí, no recuerdo los nombres, pero lo que explicaban era acerca de, bueno, cómo era el proceso, cómo iban realizando los proyectos. Solamente estuve como en dos proyectos y medio, porque no estuve en más. bueno, muy bien, Juliana. Laura, Profe, no, yo no estuve presente.
Es como que colocaste el micrófono. Bueno, No. bien, miren, interesantísimo. Estos son espacios, vuelvo y les digo, estilo webinar del vicerrector, estilo el día del maestro, el tema de la biblioteca, el tema del grupo de danza, de música, de teatro, espacios de ustedes, ¿sí? Y pues entonces yo les envié con Juliana, le pido el favor para que ingresar, ayúdenme a transformar la cultura de Uniminuto, porque esa es una caracterización de un día. Con este año que tengo en la universidad, yo me puedo dar a la tarea de decir efectivamente lo que dicen más de un docente, los estudiantes no utilizan. Miren, nosotros en la reunión del programa, que este semestre fueron los viernes, cada 8 días por las noches allí en Pachas, de 6:30 a 9:30, cada mes la coordinadora Nancy sale el reporte de la biblioteca. Los estudiantes no ingresaron a la biblioteca, no están utilizando los libros, no están leyendo, porque claro, eso es lógico, si yo no ingreso a la biblioteca, ¿qué quiere decir? Que no estoy leyendo. ¿Eh? Y, muy importante, un seminario de estos de investigación, porque ustedes ya este semestre, no sé en los semestres anteriores, pero sí sé que asistieron a una materia de investigación. Y conmigo, en este curso, sí que han visto también cositas de investigación, acción participativa, de observación, del diario de campo, del formato de observación, del diario, de la cartografía social. O sea, este semestre nosotros vimos tal vez unas 4 o 5 cositas de investigación social participativa. Pues oiga, nos invitan a por ejemplo, escuchar que Nancy y Juliana nos describen las compañeras, tal vez, no sé, de octavo o noveno semestre, con toda la propiedad que expusieron sus proyectos bien llamativos, los tres proyectos habían de la licenciatura en pedagogía infantil. ¿Eh? Y estaban los ponentes del panel de ponentes, que era, como Nancy nos comenta, el médico de Uruguay sobre el COVID. En el contexto, él presenta precisamente un mapa de Uruguay, donde yo no lo sabía, y él habla de los límites de Uruguay con Brasil, que es un epidemiólogo, es un médico epidemiólogo. Entonces dice que en esa parte con Brasil hay un solo río, sí, es decir, muy poquita la cuestión de ríos, y que hay unos puentes ahí muy pocos, y hacia acá, hacia la otra, bastante extensión ahí muestra, dice, hay cualquier cantidad de carreteras, influencia de brasileros hacia el Uruguay y de uruguayos hacia el Brasil. Decía, así cómo esta parte porque es árida, es decir, no tiene ríos, no tiene afluentes. Entonces, ahí es carreteras y la gente se moviliza fácilmente. Me puede comprender, Nancy, mire, nos están hablando del retorno a la parte laboral, a la parte académica. Y el médico lo dice que ya, según le entendí, el 1 de junio, es decir, el lunes, van a regresar los niños de las escuelas rurales. Y el 1 de julio van a regresar los muchachos universitarios y los niños de los colegios de las ciudades, de la parte urbana. ¿Ve? Ahora, ¿qué es llamativo? Que lo hacía ver, de que Uruguay, yo no lo sabía, Uruguay tiene 3.500.000 de habitantes. Más o menos el territorio es como el departamento de Santander, y tiene 3.500.000. Y en ese 3.500.000 hay una cantidad de infectados muy cercana a la de Colombia. Ojo con eso. Y las invito para que miren, si ahorita va a entrar la población estudiantil de las escuelas, la semana entrante, búsquenme de entre 15 y 20 días e investiguen por allá en Uruguay sobre si se ha disparado la pandemia o no. Eso es lo que van a mirar ahorita. Si la gente va a ingresar allá en Uruguay, según dijo el doctor,
Imaginen ustedes cómo va a estar dentro de 20 días si Uruguay apenas teniendo 3.500.000 habitantes y tiene infectados alrededor, cerca más o menos a lo mismo. Es que lo citó fue porcentaje, comparando el porcentaje con la población colombiana. ¿Eh? Pero muy similar. Ahora, la diferencia es que nosotros somos 45 millones. Pues compare usted contra 3.500, es decir, el incremento de la enfermedad en Uruguay es terrible, me parece. Ahora, yo no sé los servicios médicos de ellos cómo serán, ¿eh? Ni sé la parte universitaria, académica, investigación cómo será, pero pues ahí los invito para que miren dentro de unos 20 días a ver qué va a pasar con Uruguay. Si de pronto estaban por allá de los últimos que no tenían tantos contagios, esperemos a que eso es lo que el médico dice, en cierta medida con miedo del ingreso de las personas. Y claro, la otra conferencia que Nancy nos comenta de la profesora mexicana, del tema de una empresa, de montar una empresa, el estudio financiero y todo, con el tema de emprendimiento, que un minuto también lo tiene. Emprendimiento. A mí me parece espectacular todo, es decir, las cosas que le hace la universidad, uy, increíble. Y ya ustedes en un cuarto semestre ya tienen que empezar a motivarse, por Dios. Si no yo he perdido mi curso. Si no, yo he perdido mi curso porque mi curso se va, es en la reflexión, en saber en dónde estamos y para dónde vamos, en cómo transformamos esto, cómo lo transformamos, por Dios. En solo violencia intrafamiliar que yo les comentaba allá en Consolata, en solo violencia intrafamiliar, o allá cuando nos veíamos en Vicente Azuero, en solo violencia intrafamiliar, pues, imagínate, yo tengo más de 40 y pico de años de estar viendo el maltrato infantil y la violencia del hombre contra la mujer. Y ahorita vienen a asustarse porque las mujeres les están pegando en las casas por el problema familiar. ¿Qué quiere decir? Que la intervención, miren que yo no digo mentiras, la intervención ha sido regular, por no decir que mala, en los últimos 30 años. Muy regular. ¿Cómo así que yo no puedo vivir con mi esposa 2 meses aquí en el apartamento? ¿Cómo así? Ahora, pues si no puedo vivir por X o Y motivo, que soy celoso, entonces, pues oiga, no, mire, yo me voy por allí, busco un cuarto y chao, pero no voy a entrar a lastimarla, a someterla, a tratarla mal. Terrible me parece a mí eso. Y sí, en el siglo XXI, porque en 1950 vaya y venga, que la población era analfabeta y que era un país muy atrasado y que la violencia política y todo eso vaya y venga. Pero en el 2020, 70 años después, nada. Me parece terrible, terrible. ¿Eh? Entonces, invitación de esta primera reflexión, mis amigas, motívense a asistir a las conferencias, a lo que la universidad les programa, a nutrirse de información. Miren, hay 2 estudiantes del martes en la noche que me escribieron al WhatsApp dándome las gracias por haberles compartido el link a la monitora. Y me dijeron, me dijo, profe, nosotros ahorita en la discapacidad. Y allá el tema este que nos comentaban ahorita, el niño de problemas de lectura, me parece que era, o de pronunciación, muy llamativo. Vamos a seguir leyendo esos autores, en lo que usted nos ha hecho en la biblioteca, vamos a buscar los libros y vamos a leer y vamos a profundizar en ese tema. ¿Para qué? Para llegar a un séptimo semestre con toda una apropiación de la teoría, el marco teórico, lo que llaman los referentes, ustedes allá, bibliográficos. Y pues con la práctica, donde trabajamos, pues los niños que nos vayan llegando con dificultades, pues ir mirando desde la práctica. ¿Qué quiere decir? Que esos estudiantes, ustedes mediante su práctica, mediante su lectura, cuando lleguen a un séptimo semestre, llegan a su proyecto de grado sin ningún miedo. Profe, yo ya he leído, yo conozco los autores así, y conozco mi realidad, la he observado, tengo diagnosticado, tengo caracterizado, me voy con mi proyecto de investigación. Ese es el reto
bien bonito y la reflexión que les dejo en torno a todas estas actividades que les monta la universidad y a motivarlas a continuar estudiando, a que continúen. Mire, ya tengo el diagnóstico, una del martes, ahorita acabo de salir del otro grupo y ya, mire, a mí me falta poco para ser brujo. Por eso es que estoy insistiendo en este tema de motivar. Bueno, yo no sé si soy un gran motivador, pero la reflexión sí, en eso me caracteriza. Esto, la cuestión de, ¿sí? Eh, ¿cómo así que no queremos estudiar? Que es muy difícil que la cuestión económica, sí, eso es cierto, pero ya les digo que 1.100.000 pesos, 1.200.000 que valga la matrícula, mirar, hacer el esfuerzo porque, porque no sé, yo considero que la crisis económica no va a mejorar, eso se va a demorar años, yo calculo que unos 10 años, el petróleo y esto de las energías renovables y el calentamiento global, hay un conflicto ahí de intereses, entonces, pues imaginen ustedes, en la misma universidad también van cambiando los programas, ¿ve? Tal vez dentro de 5 años, 6 años ya no se llamará licenciatura en educación inicial, será con una nueva materia. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación Nacional plantea eso de acuerdo a los niños, de acuerdo a la población, de acuerdo a la necesidad, ¿ve? Y la universidad pues va leyendo esos textos, va leyendo esas necesidades y va ajustando las materias, va ajustando los programas. Esta materia de prácticas de observación, si ustedes miran en el programa de sus compañeros de pedagogía, que son los últimos que van como en sexto semestre, en séptimo semestre, prácticas de observación no habían. La práctica la están haciendo, digo, los de séptimo semestre están haciendo práctica uno. Y es más o menos así como la que ustedes están manejando ahorita, como la ahorita del semestre anterior, es más o menos eso. Ellos hicieron un diagnóstico institucional, hicieron una observación, hicieron unos registros, hicieron un diagnóstico en el primer informe. Y en el segundo informe plantearon unas clases, un proyecto de aula de 10 clases, y eso lo aplicaron, bueno, lo iban a aplicar, y en el tercer informe las conclusiones. ¿Sí ve la diferencia? La diferencia es que ellos están en séptimo semestre y hasta ahora están con niños. Y peor este semestre con este problema. ¿Eh? A diferencia de ustedes en tercero y ya han ido por allá. Bueno, conmigo alcanzaron a salir las 2 veces y lo de los salones, los videos que hicimos, todo, las videoclases. Esta materia práctica de observación no existía. Esto es un ajuste que hace un minuto porque el Ministerio de Educación Nacional dice acerquen a los estudiantes universitarios a la realidad. Y eso no lo dice el Ministerio, uno lo dice por Ventura de Sousa Santos, profesor de la Universidad en Portugal y en España. Boaventura de Sousa, búsquenlo. En YouTube están las conferencias de él, espectaculares, uno de mis grandes maestros. Él es uno de los que plantea que la universidad está distanciada de la realidad social. Y por eso es que se está planteando la de que ustedes se acerquen a los contextos, que conozcan los contextos. ¿Eh? Entonces, pues yo me imagino que no sé, dentro de unos años la universidad tendrá que cambiar las materias. Y usted sin estudiar, entonces cuando vaya a ingresar, peor, el esfuerzo va a ser doble, triple, donde tenga que, ay, ¿yo cómo hago para poder volver a la universidad? ¿Eh? Y pues claro, con toda la exigencia y las pruebas para el PRO y todo eso, se va a complicar. Reflexión, continúen estudiando, continúen con su semestre. Espero poder verles. Bueno, pero todavía no me estoy despidiendo, yo me despido ¿qué? A las 7:30. Pasemos a las sustentaciones. ¿Quién quiere pasar con sus diapositivas?
Ninguna. Laura Peñalosa, ¿qué dice? Porque generalmente son Juliana, Laura Godoy y Nancy las que participan. Por ejemplo, hay una estudiante que no volvió a participar y es esta Mónica. Ya le digo, pues no vinieron, mire, es que apenas hay 10 hoy en clase. ¿Le echamos uno a la otra o qué? El condicionamiento. No estoy mirando mal. Claro que participen. A ver, Mónica Villalba. Mire, Diana Santos se fue corriendo una vez. Por lo que ya subí las notas y todo, entonces ya saben que las notas están en Génesis y ya no las puedo cambiar. ¿Será por eso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Mm? Yo les avisé hace como un mes que miraran las notas, que ya estaban listas. Y ya las subí a Génesis. Para cambiar notas nos toca por allá el otro semestre. ¿Todo? ¿Por qué es muy juicioso? No, ¿sabes qué es lo que pasa? Que como tengo séptimo semestre, con ustedes, la de tercera, de práctica de observación, saqué todo y subí notas y todo ya. ¿Por qué? Porque los de séptimo estamos complicados todavía con informes, con esto, bueno, varias cosas, 4 actividades tienen todavía pendientes ellos. Muy complicado ese séptimo semestre. ¿Sí? Y esta es la hora y todavía hay estudiantes que no me han terminado de enviar. Terminando hoy ya, ustedes saliendo de vacaciones hoy. Entonces, y con séptimo yo tengo que hacer informe para Centro Progresa y tengo que hacer informe de ustedes con los de séptimo para el programa. Es decir, esta semana estoy en modo informe allá con la decana y con Centro Progreso. ¿Ve? Me toca presentar todo sus informes. Entonces, pues por eso fue que ya terminé con ustedes. Pero sí me gustaría escuchar al menos unas 2, 3 presentaciones. Les colocamos 0. No, que no se puede cambiar las notas ya, Nancy, porque esto, esas notas están ya en Génesis. A ver, vámonos con a la suerte. Dígame un número, Laura. El 4. Bueno, voy a mirar aquí. Me salí del aula y voy a mirar aquí en las diapositivas a quién le toca. Cartografía PowerPoint. 1, 2, 3, 4. Julie Barco. Mire, Juliana se fueron. ¿Será por el internet? ¿Ella es de otro grupo? No, yo estoy en 10, 5, 6, 8. Ah, sí, es que esa es la del martes. Uy, ese profesor sí. PowerPoint. 1, 2, 3, 4. Laura Godoy. Era mi día de suerte. Bueno, Laura, no, por favor. Coloca tus diapositivas. Bueno, profe, a ver. Compartir contenido. Compartir archivo.
Sí. Voy a apagar el micrófono, el mío. Profe, mi minuto ya la subo. Vamos a compartir la pantalla. Profe, no me deja compartir la pantalla. Compartir. Ok, está. A ver si de pronto. Ah, bueno, ya veo que usted me está ayudando ahí. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes. Brevemente les voy a compartir entonces mis diapositivas en nuestro diagnóstico en esta asignatura. Podría decir entonces que en la cámara de Gesell hicimos una práctica de visualización de casos correspondientes a una herramienta que nos ha servido para la resolución de conflictos y poder llegar a una conclusión, a una hipótesis acerca de unas conductas que pudimos visualizar. Esto pues lo pudimos realizar, como ustedes saben, de manera presencial en el Colegio de Lagos del Cacique. En lo personal, pues es la primera vez que asisto a esta actividad, a esta cámara, yo no la conocía. Y me parece que es una herramienta que nos ha permitido más fácilmente el diagnóstico de algunos, de la parte emocional como de la parte conductual de las personas. Luego de esto, pues hicimos el estudio de los respectivos casos y el acercamiento, como les dije anteriormente, a una hipótesis para llegar finalmente a una conducta. Tuvimos entonces 5 casos, como lo están viendo ahí en las diapositivas. Profe, ¿la puedes pasar? Eso sí, gracias.
Ya un momentico, voy a abrir acá. Bueno, hicimos nuestra visita al Centro Cultural del Oriente. Allí encontramos entonces la ludoteca, que es un espacio de fortalecimiento de relaciones afectivas, pedagógicas y cognitivas. En esta oportunidad hicimos nosotros una salida a visualizar una metodología basada en la observación, obviamente, pero utilizando eh, la lectura en voz alta como estímulo de habilidad social para interaccionar en un grupo. Tener en cuenta que la ludoteca es una propuesta de actividad lúdica alternativa a los procesos académicos que presentan los niños, que son también actividades de refuerzo y que, como lo dije anteriormente, pues es un espacio que propicia el encuentro familiar y por ende pues también fortalece los vínculos afectivos. Recordando que la educación es un proceso articulado donde no solamente tiene cabida para lo cognitivo estrictamente, y que en ese caso pues se puede explorar de manera natural. Pudimos también verlo, la orientación de los talleres, los espacios de lectura, lo importante que es hacer un buen uso de la dialéctica, del tono de la voz, de la utilización del lenguaje, para tener una cercanía con los niños y con los padres de familia que asisten a los talleres de lectura. Y ahí también se desarrollan varias habilidades como el diálogo, la escucha, se toman los buenos hábitos de lectura y de conducta. Listo. Nuestra clase virtual, la primera clase virtual que se relaciona como la salida tercera en el Colegio San Vicente de Yarima, pues les puedo decir que las clases observadas muestran que son una herramienta muy valiosa en este tipo de situaciones en las que nos presentamos hoy día, donde no es posible hacer una visualización directa de la maestra. Con esta clase, entonces, se pudo ver al detalle y se puede realizar un análisis constructivo de toda su estrategia, su pedagogía, sus herramientas y todo lo que utiliza para que ella pueda llevar a cabo su planeación. Es muy importante para nosotras como estudiantes que aprovechemos al máximo este tipo de herramientas para poder potencializar nuestras habilidades como maestras, en el sentido de que se ven desarrolladas todas las competencias sociales y nosotras podemos tomar de lo que observamos lo mejor y inclusive podemos mejorar aquello que ella utiliza para nuestro beneficio. Con estas clases en San Vicente de Chucurí, cabe resaltar, en mi opinión personal, que se presenta la transversalidad en todos los proyectos, en su proceso pedagógico, que la maestra es muy recursiva para realizar todas sus herramientas de apoyo en las clases, que se muestra el Tangram como algo bien lúdico, donde el trabajo en equipo es muy importante, donde los niños también aprenden mediante la visualización de sus compañeros y donde también es evidente que ella tiene un control sobre el dominio de su clase. Pasamos entonces a Medellín, al otro colegio, donde también pudimos observar otra clase por internet. Y bueno, allí cabe resaltar que la maestra tiene un plan pedagógico desde lo humano, que se tiene en cuenta también la parte cultural de los niños, que se muestra el trabajo colectivo y que en la observación, a pesar de que
las partes de la flor es un tema complejo para tratar, ella dio la apertura de la clase y la fue desarrollando de manera natural y satisfactoriamente. Los niños se mostraban siempre muy atentos, muy dispuestos, muy participantes en todo lo que ella preguntaba, en todo lo que ella necesitaba. Igualmente el dominio de la clase, ella es una maestra muy dinámica y se logró ver también que es una maestra muy afectiva y que gracias a ello pues crea también vínculo con los chicos. Por último, entonces tenemos la parte de, profe, ¿la puede pasar por favor? La caracterización del colegio. Muchas gracias. Y pues bueno, nosotros lo realizamos en el colegio de nuestra compañera Nancy, Sueños Infantiles. Y esta actividad pues es algo que va relacionado con la parte de una descripción detallada del espacio, de tanto de lo físico como de lo socioafectivo, lo socioeconómico, para llegar a unas conclusiones y saber poder diagnosticar de alguna manera, de manera individual y colectiva, el grado o el curso al cual nosotros tenemos. Sueños Infantiles es una institución, es un jardín infantil de carácter privado que promueve las emociones, los sentimientos y los valores. Aparte de eso, pudimos también observar que es un jardín que cuenta con muchas herramientas para el desarrollo de sus clases, que se logra evidenciar un compromiso de todos los agentes educativos, que su pedagogía afectiva muestra el trabajo integral y transversal de, de todos los que hacen parte del proceso académico, y se evidencia que es un ambiente sociocultural muy estable, provechoso para los niños. Bueno, con esto entonces terminaría mi intervención diciendo que el proceso educativo muestra entonces dos grandes protagonistas, que son el maestro y los alumnos, que la parte de observación es muy importante para nosotras como estudiantes porque nos beneficia desde la enseñanza, porque nos abre la perspectiva de lo que consideramos ser una maestra. En lo personal, creería que las prácticas de observación consolidan lo que es la vocación de la maestra, el quehacer de una maestra, y que se diferencia entre ser un cuidador de un niño a ser quien enseña a un niño. Y finalmente decir que este tipo de herramientas investigativas hacen parte de algo que marca unas habilidades sociales y un análisis frente a situaciones que nos vamos a enfrentar día a día con nuestros estudiantes. Y listo, profe. Gracias a usted por todos sus aportes y su dirección. Bueno, gracias Laura por compartirnos y socializarnos tu cartografía social. Si se dan cuenta, todo el tema de los gráficos, de los mapas, de pronto dejaste un poquito por fuera lo del tema de los contextos. Recuerden que siempre les he hecho énfasis y la cartografía social, el documento que hicimos del mapa conceptual, hace énfasis de los contextos donde están ubicadas las instituciones. Y pues poder mediante estas fotos, mediante estos dibujos, mostrar, ¿cierto? Es otra clase de lectura, ¿no? Mediante las imágenes, yo como hago una lectura del proceso social que se realiza, que se está observando en una institución educativa o en determinada actividad, porque pues tuvimos la oportunidad de estar en 5 contextos diferentes y pues como el tema de las actividades de acuerdo al contexto y de acuerdo a los recursos. Es toda una interrelación, ¿no? Es toda una interrelación que se da precisamente en la cartografía social. Por ejemplo, los registros que acaba de presentarnos Laura, ahí los realiza, ¿no? Cómo los recursos
con los que trabajamos en Cámara YESEL, nos permitió hacer estos estudios de caso de acuerdo a lo que observamos nosotros en determinado contexto. De igual manera las otras, ¿no? La salida de la biblioteca, la profesora con sus recursos de lectura, pues entonces trabaja el tema de lectura. Y así, entre otras cosas, ahorita una compañera nos comentaba que la profe Laura, en la página de la biblioteca Turbay, ella por Instagram está haciendo lecturas para los niños. Entonces, las invito para que, está haciendo como talleres, ¿no? Para el tema de los niños en lectura. Para que la busquen ustedes que son expertas en este tema del Instagram. Entonces, buscar a la profe Laura de la biblioteca para que mirar cómo es que está haciendo los trabajos con los niños. Y así, la profe del sector rural de San Vicente, con los recursos que ella tenía, cómo desarrolla sus actividades, ¿sí? Cómo transmitir el aprendizaje a los niños sobre las figuras geométricas con varios recursos. Muy llamativo cuando Laura habla de- del juego. ¿Cómo es que se llama el juego? El, El Tangram. el Tangram. Gracias, Laura. Sí, cuando los niños eso precisamente va de la iniciativa y de la creatividad de la docente, de cómo utilizar el Tangram, que es un juego con figuras geométricas, y cómo aplicarlo en la clase. Igual el tema de los títeres, el video, es decir, las actividades que integra la profesora. Ahora, pues yo tengo esta pregunta del millón y es la evaluación. Es si los niños realizan un aprendizaje con toda esa cantidad de actividades que presenta la profesora, tanto esta como la de Medellín. ¿Sí? Si, si en realidad, si quieren otra vaya montando las diapositivas, voy a atender a un muchacho que tiene problemas. Otra estudiante que vaya montando las diapositivas. Hola, John. Lizeth, Lizeth, ¿se fue Lizeth?
Sí, ahí está. Ah, abandonó. Oiga, mira, ¿por qué harán eso los estudiantes después de todo un semestre de reflexión, de reflexión? Entonces, ¿quién quiere socializar? Yo le monté las diapositivas del ICEI y dije, ¿por qué no iniciaría? ¿Hola? ¿Quién quiere? Mire, Sandra Ramírez también se fue. ¿Nadie? Ah, Dina, muy bien, muchas gracias, Dina. Voy a apagar mi micrófono. Hola, creo que ya me pude ubicar. ¿Cómo estás, Dina? Sí, sí, señor, un poquito que tengo mala señal, pero vamos a ver. Bueno, mi nombre es Dina Marcela Trujillo y les voy a presentar la cartografía social. Bueno, la primera salida que se hizo presencial se hizo en el Colegio El Rosario, que está ubicado en el área metropolitana de Bucaramanga. Es una institución de carácter privada y es católica. En este colegio se hizo la primera salida, que fue a la Cámara de Yetzel, donde se pudo evidenciar varios casos. En uno de ellos está el caso de desmotivación educativa. El segundo caso fue la violencia intrafamiliar. El tercer caso fue la adicción de los niños a las tecnologías. El cuarto, las conductas destructivas. Y el quinto, los trastornos de atención dispersa. Para mí también fue una experiencia muy diferente porque la verdad nunca había ido a una cámara de Yetzel, digámoslo así, y fue una experiencia pues muy innovadora y muy atractiva, y ya de presentar estos temas y de conocer las experiencias que vivimos con mis compañeras fue algo muy satisfactorio. La segunda salida que se realizó fue al Centro Cultural del Oriente. También fue presencial. Fue en este centro cultural está ubicado en el Parque Centenario. Cuenta con ambientes de ludoteca que se afianza como una zona de lactancia. Por otro lado, los niños disfrutan de actividades simbólicas como la lectura, el drama y la música. Bueno, aquí también fue una experiencia muy innovadora, ya que este taller de lectura que nos realizó la profesora, creo que fue Laura, no recuerdo bien, fue también algo muy innovador porque por este medio, cómo podemos motivar a los niños, cómo podemos expresarnos por medio de la lectura o de los libros, cómo llegarles a los niños por medio eh, de estas experiencias. También me llamó mucho la atención las dos últimas lecturas que hizo la profe, que puso a las compañeras para que ellas mismas hicieran como los roles. Entonces también fue algo muy innovador, la verdad no lo conocía, entonces también fue una experiencia muy satisfactoria. La salida a San Vicente de Chucurí, que fue la salida virtual, ¿sí? San Vicente de Chucurí está ubicada en el departamento de Santander, en Colombia, a 87 kilómetros de distancia. Desde la intersección lo comunica a la capital de Bucaramanga, ¿sí? Por medio de esta experiencia pude observar cómo la docente, primero que todo, al comenzar su clase, llama la atención a los niños muy formalmente con las normas de convivencias como un cumplimiento durante toda la clase.
Luego, pues ya habla sobre las normas de tránsito, que fue la clase con la cual inició. Y luego, por medio de estas, digamos, normas, comenzó en sí con las figuras geométricas, que también fue algo muy innovador para llegarles a los niños, ¿sí? Algo diferente. También trabajó los títeres, eh, los juegos por medio, o sea, los juegos que hizo con los grupos, que cada niño hiciera o armara en grupos las figuras, también fue algo muy, muy bonito. Y que toda la clase estuvo, o sea, los niños estuvieron como muy, eh, o sea, motivados y muy alegres con el cuentico de las figuras, de los títeres. Y al finalizar, pues finalizó con la cartilla de matemáticas. A pesar de que estas actividades sean virtuales, nos deja una experiencia muy agradable porque a pesar de las circunstancias, por este medio, me parece súper interesante que Uniminuto haya cogido por este medio poder nosotros hacer nuestra práctica, que también es muy satisfactoria porque igualmente la estamos observando. La segunda salida se realizó en el grado transición en Medellín, sector público. Yo aquí me centré más en la ubicación, fue como tal Medellín, ¿sí? Y esto también fue algo, me parece algo muy satisfactorio, como decía mi compañero, algo muy innovador que la profesora desde el principio de su clase tuvo como el control de los niños, los mantuvo súper concentrados durante la sesión de clase, igual con las partes de la flor, como cómo uno puede hacer partícipe a los niños de la clase de una forma tan innovadora, ¿sí? Bueno, nuestra caracterización, como dijo mi compañera anteriormente, la hicimos en el Colegio Sueños Infantiles. Esta institución está ubicada por la 27. ¿Me escuchan? Ok. Sí, Diana, continúa, continúa. Ok, está ubicada por la 27. Es de carácter privado. Eh, También la caracterización se realizó. Ay, ¿por qué no me quiere pasar? No sé por qué no me quiere pasar. Allá. De carácter, bueno, de la caracterización me pareció muy importante, ya que aquí vemos el reflejo, digamos, de los aspectos de los niños, tanto el afectivo, y miramos en sí qué es lo que está fallando o cómo es el control que lleva esta institución por medio de esta caracterización. También vemos los aspectos económicos, la motricidad de los niños. Aquí es muy indispensable también para saber en qué está fallando para reforzar. Igualmente con la disciplina. Bueno, en conclusión, para mí fue una experiencia muy ardua, de verdad. Siempre trato de aprovecharla al máximo y todo lo que hicimos durante esta clase fue una experiencia más conocimientos y más preparación para mí como futura docente. Listo, profe. Bien, Nina, muchas gracias por tu socialización de tu cartografía social. También la parte de la lectura que realizas de la institución educativa, del contexto, importantísimo este tema de la caracterización de los niños, que recuerden que todo esto tiene relación también con las cartillas que vimos del Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? Pero recuerden que eso tiene un origen, una razón de ser, que es todo el tema de educación inicial, por ejemplo, en torno a la infraestructura de la institución educativa, el equipo humano que trabaja allí, ¿eh? La parte del contexto en el que se encuentra la institución educativa, las características de las familias. Recuerden que ahí vimos todo el tema de cómo era la familia, la relación
a nivel familiar, ¿cierto? La cuestión de la parte de la salud, el tratamiento de los médicos, ¿sí? De los pediatras que trabajan con los niños, que están pendientes de su desarrollo físico. De igual manera, la cuestión de la nutrición, también en esas cartillas lo pudimos ver y uno lo ve reflejado, por ejemplo, en los restaurantes escolares de las instituciones educativas, lo ve reflejado en el refrigerio de los niños, la nutrición. Entonces ese desarrollo físico de ellos, cómo viene a relacionarse con la parte cognitiva, que en últimas también la docente tiene que trabajar ese desarrollo cognitivo con los niños, ¿no? Cómo los dimensiono, ¿eh? Porque también esa es la otra parte como de los contenidos, ¿cierto? Los contenidos que el Ministerio de Educación Nacional me establece, porque a nosotros, el ente mayor de nosotros, el que nos rige, es el Ministerio de Educación Nacional. Y el Ministerio de Educación Nacional también en una sintonía a nivel internacional con todo el sector educativo, porque ahí están, por ejemplo, las pruebas PISA, ¿cierto? Y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO también, como lo vimos en su momento, que son las instituciones encargadas, por ejemplo, de la parte educativa a nivel internacional. Entonces el Ministerio de Educación Nacional observa, ve por allá que le están enseñando a los niños y traen todos esos contenidos, traen todas esas teorías que se están hablando por allá y nos las comparte a nosotros. Y pues en cierta medida esos contenidos es como el lineamiento, por eso se denominan lineamientos curriculares, porque es como el lineamiento que nosotros tenemos ya en los jardines, en las escuelas, en los preescolares, para qué contenidos voy a trabajar con los niños. Ahora, una cosa son los contenidos y otra cosa son las actividades, la didáctica con la que voy a, los materiales que voy a utilizar. Como nos comentaba bien ahorita, el caso de la profesora de Medellín, el caso de la profesora de Yarima, la profesora Laura con sus cuentos, ¿sí? En forma didáctica. Me alegra muchísimo que muchas han dicho acá, profe, la parte de la lectura de los cuentos, la parte corporal, gestual, la entonación, sí, bien llamativo, como yo no lo tenía, yo no sabía cómo leerle un cuento al niño y pues gracias a esa experiencia, ahora pues es lo mismo, ¿no? Todo es práctica, todo es práctica. Acuérdense que nosotros lo decimos, la práctica hace al maestro. Por ejemplo, en una socialización de unas diapositivas como estas, yo no tuviera por qué, a ver quién va a socializar. No, ustedes deben aprovechar, como lo hizo Laura, como lo hizo Dina, aprovechar el espacio porque mi trabajo, me siento orgullosa y lo voy a socializar, porque eso le sirve a uno precisamente para perder los miedos, para perder los nervios, para perder el qué dirán, sí, de mi trabajo, será que sí, será que no. No, esto es un proceso de formación, ¿eh? Y claro, Dina, eso les va llevando para que ahorita, por ejemplo, que esta mañana que ustedes vieron la socialización de sus compañeras, sí, o sea, es igual, ustedes están socializando todo su proyecto que, bueno, en este curso se llama cartografía social, pero si ustedes se ponen a mirar, yo no sé si vayan a sacar el webinar de esta mañana, pero si ustedes se ponen a mirar, ustedes hicieron como una especie de investigación también en este semestre, que tenía muchísima relación, muchísima relación. En eso me siento muy contento. Uno de los logros que hemos alcanzado, yo siempre que inicio un curso, una materia, siempre me establezco objetivos. Y ese es uno de los objetivos alcanzados. La cuestión de cómo leer los contextos, de cómo poder mediante una práctica, ir a observar una práctica, hacer ejercicios de observación desde la investigación. ¿Cómo es un formato de observación? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a observar? Objetivamente. ¿Cómo voy a observar objetivamente? ¿Cómo voy a registrar mis datos? ¿Cómo voy a
a poder plantear precisamente. Aló, es que se me bloqueó el micrófono. Entonces, ¿cómo voy a hacer esos registros? ¿Sí? Yo creo que una salida pedagógica también, no, una salida pedagógica es un paseo, no. Yo creo que también nos quedó que la salida pedagógica es todo un laboratorio educativo, porque también ese fue otro de los objetivos. Nosotros hicimos todo un laboratorio psicopedagógico en las salidas que realizamos. ¿Sí? No fue esa salida no, fue una salida con compromiso, fue una salida con intención, con objetivo de poder ir a realizar las diferentes actividades. Entonces, bien importante. Bien, otro de los logros que considero que alcanzamos a desarrollar en este curso es la cuestión de la lectura de los contextos. Sí, me gusta muchísimo cuando hablar en torno a los contextos socioculturales. ¿Sí? No sé si antes conocían el término, si lo han escuchado, pero ya el hecho de acercarse a los contextos socioculturales y poder identificarlos, poder leerlos, esa es otra habilidad. Así como una habilidad de presentar unas diapositivas como estas, de socializar, también es una habilidad que se va haciendo diariamente en leer los contextos, ¿sí? En poderlos observar, en poderlos registrar, en poderlos mirar cuáles son sus necesidades. Las vulnerabilidades de los niños. Recuerden siempre eso, que yo les insistí en cómo en el siglo XXI todavía los derechos de los niños son vulnerados. Acuerden que ya cuando empezamos en febrero, nosotros trabajamos el tema de los derechos de los niños, los derechos de la mujer, que van con el tema de la UNESCO, de la parte de los derechos humanos. Por eso existe la educación como derecho. Entonces, ¿cómo leo en el contexto estas poblaciones vulnerables? Que la mayoría de la población colombiana tiene unos contextos muy regulares, la mayoría. Bucaramanga, si ustedes observan, Bucaramanga tiene escasitamente por allí Cabecera, de pronto San Alonso, aquí el Prado, ¿sí? Esta parte aquí del lado de Cabecera, por allá en el sur Cañaveral, de pronto Lago del Cacique, y por arriba que Country Club. Pero la mayoría, por ejemplo, hacia Girón, hacia Piedecuesta, hacia Florida, aquí hacia el norte de Bucaramanga, en el oriente, pues son contextos de mucha cosa, ¿no? De mucho problema de convivencia, de farmacodependencia, de alcoholismo, ¿sí? Y esos son los contextos colombianos. Nosotros no podemos decir que tenemos una ciudad que diga uno, uy, todo el mundo ahí es de estrato 8, no. Si nos vamos para Bogotá sucede lo mismo. Si nos vamos para Medellín es igual, Cartagena, Barranquilla, ¿sí? Los diferentes contextos son así, con la que vulneración de derechos humanos. Otro objetivo que me agradó fue el tema de caracterización. El hecho de que ustedes hubieran alcanzado a llegar, así como decía Dina y Laura, el tema oiga, caracterizamos, así de manera virtual, pero fuimos capaces de tomar un grupo y hacer una descripción del grupo, las características del grupo. Eso es supremamente importante cuando a mí me sueltan un grupo, cuando a mí me sueltan un salón de clases. De las primeras cosas que tengo que hacer, tal vez en el primer mes de estar con los niños, es hacer un diagnóstico de ellos, una caracterización de los niños y una caracterización del salón, de la institución educativa. Sí, qué materiales tengo libros, tengo cartillas, tengo cuentos, tengo tantos pupitres, sí, hace calor, el ambiente es bien pedagógico, lúdico para los niños, está decorado. Por eso es que nosotros los primeros días nos dedicamos a decorar, para que quede lo que se denomina un ambiente de aula bien bonito y pertinente para los niños. Y bueno,
llegar a lo último que fue la cartografía social, de cómo presentaron su informe escrito también. Me agradó muchísimo ver esos informes bien con su portada, bien desarrolladitos. Informes de unas 10 hojas, 11 hojas, 12 hojas, que me agradó muchísimo que usted hubiera presentado esos informes y cómo los llevaron a las diapositivas que presentaron en su PowerPoint. Bueno, me alegra haber compartido con ustedes durante este semestre. Les agradezco muchísimo haberme permitido ser su maestro y haberlas acompañado. Espero haberles aportado en su formación. Y bueno, ahí continuaremos comunicándonos y estaré para servirles. Muchas gracias.